te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos una oportunidad para predicar el Evangelio en esta semana. Nosotros invitamos muchos nuevos para predicar tu palabra que Jesús hizo para nosotros. Señor, abre más los corazones de los nuevos para que ellos puedan escuchar con sus corazones. Y también proteja a nosotros para que Satanás no estorbe alrededor de nosotros. Nosotros queremos verificar tu palabra con evidencia para que podamos obtener una fe correcta según tu plan y buena voluntad. Y también entre nosotros algunas personas vinieron esforzando y venciendo todas sus dificultades. Dele más un deseo para que puedan esforzar y vencer todas sus dificultades, para que puedan obtener la salvación verdadera y felicidad verdadera. Por medio de este seminario, Señor, es para que rescaten todas almas perdidas que está participando en seminario. Es porque esté con nosotros hasta el final del seminario para que podamos entender que la Biblia es verdad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salmos capítulo 90, versículo 10. Con este versículo vamos a iniciar en segunda día de seminario. Salmos capítulo 90, versículo 10. Listo, leamos juntos despacio, por favor. Los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Hoy también, muchas gracias a ustedes por venir aquí. Aún tienen muchas dificultades y cansancio. También vamos a aprender hoy palabra de Dios para obtener felicidad verdadera. Versículo 10 de Salmos capítulo 90. Los días de nuestra edad son 70 años, y los más robustos son 80 años. ¿Cierto? Ahorita muchas personas están viviendo según su edad, a veces 50, 60, 80. Entre nosotros también parece joven, pero también tienen edad, ¿verdad? Algunos tienen 80 años, algunos 40, algunos 30, algunos 10 algo. Parece, aquí no hay una persona que tiene edad 70 años. Sí. ¿Tiene edad más que 70 años? Levante mano, por favor. Parece no. Hermana, todavía parece señorita. Cada tiene edad, ¿verdad? Sí, aún está pasando su edad como 80, como 50, 60, 70. No sentiría, yo soy viejo. Todo nuestro corazón, como dentro de nuestro corazón, como sentimos como una joven, ¿verdad? Joven. Aún parece viejo exteriormente. Yo también salió muchos como pelo de blanco, muchos. Pero todavía soy joven. Sentimos que el tiempo pasa muy rápido. Hace 6 años yo venía aquí para predicar el Evangelio. Cuando venimos aquí, nosotros no podemos hablar nada en español. Así, una palabra así. Hola, hola. Para saludar con los hermanos, a los hermanos, ¿verdad? Entonces yo cuando encontré a los hermanos, hola. Yo cuando despedí a los hermanos, hola. Pero ya pasó 6 años.
casi 6 años. El tiempo pasó muy rápido. Algunos tienen edad 60, 70. Algún día llegará 80 años, ¿verdad? Sentimos que el tiempo pasó muy rápido, rápido. Pero no tenemos solamente unos recuerdos buenos, ¿verdad? Cuando recordamos nuestra vida, podemos calcular, y podemos calcular en 10 dedos, ¿verdad? Las felicidades en nuestra vida. Mi casamiento es felicidad, sí, también. Mi mamá, mi papá me dio un regalo muy especial, sí. Pero después yo que tenía una felicidad, no calculamos mucho, no podemos calcular. Pero cuando recordamos una tristeza dura, podemos decir, ¿verdad? Para conseguir trabajo, sí, yo hace 20 años, yo tenía mucho duro, muy duro para conseguir mi trabajo, entonces yo no comí bien. Y también cuando nosotros tenemos hijos, no tenemos dinero mucho, entonces cuesta para criar bien mis hijos. No solamente esto, yo perdí dinero y algo, entonces yo no pude reparar bien mi techo, entonces estaba goteando y viviendo incalculable. Calculamos. Vamos a pensar, porque nosotros tenemos que vivir esta vida tan tristeza y duro. ¿Con qué podemos obtener más una felicidad, alegría, gozos? Por medio de este versículo, nosotros podemos entender vanidad en nuestra vida. Aún buscábamos muchos, no encontrábamos muchas felicidades. Más bien quedó más una tristeza y sufrimiento en nuestro corazón. A veces por relación de familia y amigos dañó nuestro corazón, ¿no? Todavía tenemos una herido por relación con nuestra pareja, con nuestra familia y amigos. Esto es tan tristeza a nosotros. Job capítulo 21, versículo 23 al 26, yo les leo. Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. Una persona nació en familia de rico, otra persona nació en familia de pobre. Parece duro. 70 años, 80 años dura su vida, tenía tanto duros. ¿Por qué? Pero ¿por qué los resultados son mismos? En el fin, aún es rico, solamente caja para poner cadáver. Parece lujoso, pero se pudrirá en cementerio, ¿no? Un pobre no puede conseguir buen caja para meter una cadáver de él. Aún así, igual, se pudre igual. Todos humanos recibirán el mismo resultado. Esta vida, porque tenemos que vivir. ¿Para qué? ¿Por qué nacimos? Por amor de mi padre y madre yo nací. Cierto. Nosotros somos fruto del amor de nuestros padres. Pero ¿por qué nacimos? Porque vivimos aquí. Si terminamos nuestra vida en ese mundo, es gran vanidad, ¿no? ¿Por qué? Mañana, después de un año, después de 10 años, ¿seremos mejor o no? ¿Seremos ricos o no? Es cuesta. Aún así estamos viviendo y buscando una alegría, gozos, pero todavía no encontramos una alegría, gozo verdadero. Eclesiastés capítulo 1, versículo 12, 14. Eclesiastés
Eclesiastés escribió Salomón, ¿verdad? Salomón experimentaba todo una vida de humana. Él tenía muchos dineros, riquezas, y también tenía mucha sabiduría, y también él era ley de Israel. Entonces disfrutaba toda su vida. ¿Por qué Dios permitió a él esto? Para que testificara a nosotros. Aún él disfrutaba toda su vida, últimamente quedó una vanidad nada más. Les leo: yo, el predicador, fui ley sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Esta vanidad, esta vida Dios permitió. ¿Por qué? Para molestarnos, para molestar hombres. Porque Dios creó los hombres para jugar. No. Nosotros tenemos espíritu semejante de Dios. Dios quiere compartir su alegría, gozo, y también Dios quiere darnos un amor verdadero. Entonces Dios creó hombres, pero Adán y Eva cayó en tentación de Satanás, desobedecieron, cayó en sus pecados, entonces alejaron a Dios, ¿verdad? Desde ese tiempo, en vida de humana no tiene una alegría, gozo. ¿Por qué? Se alejó tantos a Dios. Al visto de Dios, una persona es alma muerta. Nosotros, si no le recibimos salvación al visto de Dios, según Efesios capítulo 2:1, somos almas muertas. Dios no dejó, no abandonó a nosotros. Entonces, Dios escribió la Biblia para que encontráramos vida eterna, para vivir eternamente con nuestro Dios. Pero nosotros, si tenemos una gozo, alegría, todo siempre, creo que no buscaremos a Dios. ¿Sí o no? Una persona, todo tiene comodidad, todo tiene dinero, creo que no pararía, no satisfacería, más bien buscaría más dinero, ¿verdad? Pero nosotros, cuando encontramos una dificultad, buscamos a Dios, ¿no? Oramos: Señor, ayuda, por favor. Después de pasar esto, yo quiero visitar iglesia para crear a ti. A veces alguna persona juraron así, ¿verdad? Cuando llegó una enfermedad en su familia, toda familia quiere orar, aún son incrédulos. Señor, espero que cure, toque con tu mano poderosa a ella, para que ella se cura rápidamente. Si se curará, yo quiero creer a ti, yo voy a buscar a ti perfectamente. Mucha persona está viviendo con esta manera, porque Dios permitió a nosotros una dificultad y sufrimiento para que buscáramos a Él verdaderamente. Por medio de esto nosotros podemos encontrar vida eterna, y también podemos entender felicidad verdadera y propósito de nuestra vida, ¿verdad? Pero nosotros todavía no tenemos conocimiento de nuestro futuro, nuestro destino. Si preguntamos a alguien, no quiere decir, ¿verdad? Hoy si va a morir, ¿dónde iría? No quiere decirlo, aún no tiene un conocimiento, nada. No. Tal vez los cielos o tal vez el infierno. Porque no soy muy malo, aún no soy muy bueno. Todo quiere entrar a los cielos, aún no verificaron, no aprendieron nada sobre los cielos y el infierno. Su conciencia quiere irse a los cielos, ¿no? Pero hay un gran problema, que no tenemos un conocimiento para ir a los cielos. ¿Y qué significa? Nuestro destino es infierno.
Entonces nosotros tenemos que preguntar a Él, a Dios, por medio de la Biblia. Isaías capítulo 45, versículo 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: pregúntame de las cosas por venir. Pregúntame de las cosas por venir. Nosotros no vamos a pedirlo, las cosas materiales y buena salud a Él. También vamos a preguntar a Él sobre nuestro destino. ¿Dónde tenemos que irnos? ¿Cómo podemos cambiar nuestro destino? Tenemos que preguntar a Él. ¿Cómo? Por medio de oración. Dios no escucha una oración de pecado. Entonces nosotros hay que verificar la Biblia para encontrar, responder de Él, ¿verdad? Esto es muy importante. Hoy también vamos a aprender las historias de antiguo que escribió en la Biblia. Por medio de esto vamos a crear que la Biblia es verdad. Si la Biblia es verdad, Dios existe. Por medio de esto vamos a obtener una fe correcta según la Biblia. Génesis capítulo 4, versículo 16 al 17. Salió pues Caín de delante de Dios, Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Después de sacrificar a Dios, Caín y Abel, Caín tenía una envidia en su corazón. Últimamente Caín mató a su hermano menor. Él era el primer asesinato del mundo, ¿verdad? Él apartó delante de Dios para hacer una ciudad, para proteger por sí mismo. En ese momento se llenó tantos pecados en el mundo. Según su deseo, ellos vivían continuamente. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Según su deseo, buscaban mujeres y hombres y relacionaban sexuales para sacar y cumplir su deseo de carnal nada más. Tiene una ira, mostraba mucho y mataba a una persona. Según su sentimiento, ellos accionaban. Génesis capítulo 6, versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Por qué? Ellos accionaban según su pensamiento, según su deseo de carnal nada más. Entonces Jehová, Dios, tomaba una decisión para juzgar en el mundo. Génesis capítulo 6, versículos 6 al 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: la haré de sobre la paz de la tierra a los hombres que ha creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Tomaba decisión para buscar en el mundo, para leer, ¿verdad? Orar. En el capítulo 6, 8. Pero Noé, este versículo lo leamos juntos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé era justo ante Dios. Vamos a
pensarlo. ¿Quién es justo? Justo no peca, pero se arrepintió perfectamente al frente de Dios. Solamente él quiso regresar siempre a Dios, nada más. Otra persona no se arrepintieron nada, solamente quisieron disfrutar nada más. Entonces Dios tomaba decisión para juzgar en el mundo. Entonces Dios mandó una forma de arca para que evitara este juicio. Dios tomaba decisión para juzgar por medio de agua, ¿verdad? Entonces Dios mandó a Noé para que construyera una arca, una como bote grande. En Génesis capítulo 6 menciona ese tamaño, pero en Génesis está explicando codos. ¿Codo qué significa? Codo, fin de dedo hasta codo, ¿verdad? Más o menos 45 centímetros al 50 por ahí. Podría calcularlo así. Entonces mandó a Noé para que hiciera este arca para evitar. Largo es 30 codos, es 150 metros. Ancho es 50 codos, más o menos 25 metros. Altura es 30 codos, más o menos 15 metros. Es enorme, era enorme. Pero hay algo, una característica del arca muy especial, que no tuvo volante ni motor. Solamente para evitar diluvio, Dios mandó a Noé para que construyera este arca. Casi dura 100 años, mucho tiempo construyó esto. Noé nunca vio como esa lluvia, pero aún así obedecía muy bien, perfectamente. Sus hijos también. Dura tanto tiempo. Aún muchas personas burlaban a él. Ay, nosotros nunca encontramos lluvia. ¿Por qué dijo a nosotros lloverá fuertemente para buscarnos? Es mentira. Creo que Noé está loco. Está loco. Burlaba. Pero él no dejó palabra de Dios. Más bien cumplió perfectamente hasta el fin. Dios últimamente buscaba el mundo por medio de diluvio. Qué tan tristeza. Solamente montaron 8 personas de familia de Noé nada más, incluyo Noé, ¿verdad? Noé y su esposa y 3 hijos y 3 nueras. Pero padres de nueras tampoco montaron. Es tan tristeza, ¿no? Cuando terminaban, Dios llamó los animales parejas. Como animales buenas, 7 montaban, y malos, solamente un pareja nada más. Dios, después de terminar esto, para echar diluvio, 7 días esperaba más. Pero aún así, nadie persona montaba. Entonces Dios ya cerró. Ya se quitó sueño. Dios ya cerró. Noé no cerró. Después de esto, llegó lluvia poco a poco. Muchas personas asustaron porque nunca encontraron lluvia, pero encontraron primeramente. Ya cumplió palabra perfectamente, según predicación de Noé, ¿verdad? Ellos llegaban en como arca de Noé. Noé, abre por favor. Yo tengo muchas remordimiento. Abre por favor, yo quiero montarlo para evitar esto. Ayuda por favor. Pero Noé no pudo abrir esta puerta. ¿Por qué? Dios cerró. Vamos a ver un video para entender esta historia.
Cuando verificamos con video, sentimos como una horrible verdad. Pero cuando escuchamos esa historia y encontramos esa historia en la Biblia, pensábamos como una mito, ¿no? Yo hace 30 años cuando congregaba en la iglesia, me sentí una mito. Yo sabía como el contenido, pero no creía verdaderamente. ¿Usted cree esa historia? ¿Realmente? Sí. ¿Con qué creen? Solamente en la Biblia. ¿Cómo podría creerlo? Sin evidencia. Dios así juzgó a la tierra, porque estaba lleno de pecado en el mundo. Con dos preguntas vamos a verificar esta historia realmente real o falsa. Primera, si realmente existió el diluvio de Noé, ¿dónde está arca? Con esta pregunta vamos a verificar historia es verdad o no. Y segundo, ¿hay más otra evidencia? Hay tantas evidencias de diluvio. Vamos a chequear con mucha evidencia. Génesis escribió hace 3500 años, ¿verdad? Pero Génesis escribió Moisés. Pero diluvio, cuando escribió la Biblia hace 3500 años, diluvio como hizo antes de escribir la Biblia 1500 años antes. Pero él, ¿cómo sabía correctamente para escribir? Dios mandó a él para que escribiera la Biblia. Pero Génesis capítulo 8 versículo 4 está saliendo un nombre del monte. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Cuando encontramos nombre de monte, si encontramos en el mundo este monte, podría encontrar arca de Noé, ¿no? Pero por dicha, todavía en el mundo hay un monte, mismo como monte que está utilizando el mismo nombre de esto, Ararat. Lo que es aún más asombroso es que encontró el arca de Noé en esta montaña. Se llama Monte Ararat. Aquí color rojo es posición como dirección de nosotros, ¿verdad? Pero Monte Ararat es la frontera de Turquía y Armenia. No solamente esto, en este monte encontraba arca de Noé. Está dentro de muchos como nieves. Y realmente el arca de Noé fue encontrado en el monte de Ararat. Qué tan asombroso. No solamente esto, el arca estaba escondida en el hielo, entonces no se pudrió. Si está guardado en el hielo, no se descompone. Se llama un francés, se llama Fernando Navarra. Descendió con un fragmento de arca, envió la pieza a un laboratorio de madera. Como resultado, se describió que provenía de un árbol de la época de Noé, misma época. No solamente esto, es un periódico, ¿verdad? Exploradores dicen hallar en arca de Noé. Encontraron en el monte de Ararat. Muchas personas, cuando como escucharon esa noticia, muchos exploradores, ellos quieren verlo. Fueron un montón de exploradores, encontraron este arca. Vamos a verlo, una noticia, una video.
Cambiamos de tema para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el Arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad. Aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento, los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del Arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Vamos a pensarlo. Normalmente los barcos, ¿dónde tienen que estar? Cerca de mar, ¿no? Porque encima de monte está un arca. Y también este árbol no podría conseguir alrededor de este monte, porque no nació este árbol en monte Ararat. ¿Quién dejó este arca en altura 4.000 metros? Encontraban. Por medio de entendemos, esta historia no es mito, es leal. No solamente esto, Dios buscó en el mundo un diluvio, ¿verdad? Todo el mundo estaba lleno de agua. Entonces, agua del mar también se acumulaba, unos lugares, unos huecos también. Pero Dios quitó todo agua para que viviera, las familias de Noé viviera bien, según el plan de Dios, ¿verdad? Pero hoy en día encontramos muchos lugares, sal, a veces en monte, a veces una tierra plano, lejos de mar, porque encontramos tanto sal como esta dirección, desde muy lejos de como mar. Vamos a ver. Segunda evidencia, existe el lago salado y desierto del sal. La sal es una de las cosas más importantes en nuestras vidas. Entonces siempre quiere producir ese sal para cocinar bien, para mantener bien, ¿verdad? Los animales también siempre buscaban ese sal para mantener su vida. Entonces, cabras a veces para chupar esta sal, está subiendo como una monte muy alta. Pero vamos a pensar, ¿por qué sal está produciendo en monte? Ese es el lugar de México. En monte está produciendo mucho sal. Normalmente sal produce cerca del mar, ¿no? Ese lugar es muy lejos del mar, más que 150 kilómetros. ¿Por qué produce sal en monte de esto? Vean aquí. No solamente esto, en Bolivia, nosotros sabemos muy bien un lugar, se llama Uyuni, ¿verdad? Uyuni es como un desierto de sal, grande, gigante. Este Uyuni, salar en Bolivia, esta montaña está lejos del mar. El tamaño de Uyuni es 20 veces más grande de Sarapiquí. No estoy diciendo Puerto Viejo, Sarapiquí. 20 veces más grande que Sarapiquí. Es gigante. ¿Por qué está produciendo sal en montaña? Esta altura, más que 3.600 metros. ¿Por qué? Únicamente podría explicar por diluvio. Cuando se llenó como agua del mundo todo, no una parte por hueco grande no salió bien agua de mar, se evaporó tanto tiempo, se quedó solamente sal nada más. Es también periódica de National Geographic. Consejo de viaje: Salar Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo, con una superficie de 10.582 kilómetros cuadrados sobre el altiplano, incalculable. No es metro cuadrado, kilómetros cuadrados, tan gigante.
¿Por qué en el mundo produce tantos lugares en montaña la sal? ¿Por qué? Solo por medio de historia de Noé, diluvio, podría explicar. No solamente esto, evidencia tercero, la mayor parte de la tierra es roca sedimentaria. Muchos científicos dijeron, esto se acumuló tantos polvos del mundo, entonces y como tierra formó así. Entonces ellos calcularon, para como acumular un polvo, 1 centímetro, ocupa 100 años. Por medio de esta calculación, está diciendo, en el mundo, más que millón de años, 100 millones de años, a veces, como 1000 millones de años, ya pasamos, dijeron. Pero vamos a pensar, si así formó, ¿dónde vino este polvo? Todo. ¿Por qué hoy en día no se acumuló polvo? ¿Sí me entiende? Todavía hay que acumular muchos, ¿no? Vamos a ver. Para ser sedimentaria hay que pasar este proceso. Primero llueve, luego la lluvia quiebra las piedras y la tierra fluye hacia abajo con el agua y luego se acumula en un lugar. Se acumula gradualmente de esta manera y finalmente cuando el agua se evapora, se endurece y se hace capa sedimentaria así. Eso es proceso para hacer sedimentaria. Pero todo el mundo tierra formó así. No solamente en lugares, aquí también, otro lugar también. Y hay rastros de agua en muchos lugares, ¿no? Aquí es continente de asiático, también misma forma. El continente de África, igual misma forma. Continente de Oceanía, misma forma. Porque todo el mundo está formado tierra como sedimentarios. ¿Por qué? Porque estaba lleno de agua. Y también vamos a pensar, esta piedra está llamando piedra redonda, ¿verdad? Encontramos siempre cerca de río o cerca de mar, ¿sí o no? Porque ellos siempre choca, quebrando, últimamente se formó como redonda. Pero vamos a pensar, ¿por qué esta piedra redonda encontramos en monte? ¿Qué significa? También en monte, algún día estaba lleno hasta monte. Entonces ellos chocaba. Entonces formó como una piedra redonda. Cuando irá a algún monte, búsquelo. Una piedra redonda. Encontrará varias cosas. También vamos a pensarlo. ¿Dónde fue todo el agua que cubrió en el mundo en ese momento? Salmos capítulo 104, 6 al 9. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Dios, para guardar agua que cubrió todo en época de Noé, Dios hizo valles y también levantó muchos montes para hacer más unos huecos. Este monte es Himalaya. Altura es mayor del mundo, ¿verdad? Pero en esta altura, en ese monte, encontramos muchos fósiles de peces. ¿Por qué? ¿Peces dónde vive? En río y mar, ¿no?
¿Por qué encontraban posibles peces en Himalaya? Entrada de como este monte, muchas personas vendieron posibles. Aquí escribió $3, ¿verdad? Encontraban tantas posibles. Posibles, ¿qué significa? ¿Cómo ustedes saben? ¿Cómo podría hacer posibles? Los posibles son evidencia perfecta de que sucedieron desastres naturales. ¿Por qué? Él cuando enterró en la tierra, no tiene vida, se pudrirá inmediatamente. No queda una posibles. Para hacer posibles hay que enterrar con vivo. ¿Sí me entiende? Hay que pensarlo. Él estaba comiendo y enterró. Ya se perdió felicidad, ¿verdad? Y su vida también. Porque encontró una posible esto. Hubo algo, desastres naturales. ¿Qué? Diluvio, no. Si no entendemos diluvio, no podemos explicar esas posibles. Encontramos tantas. Vamos a verlo. Otra posible. Una peces todavía tiene una otra peces en su estómago. Creo que antes de enterrar comió y enterró. Entonces como los dos peces ya se formó como una fósil, ¿verdad? Por medio de esto entendemos, hubo algo, unos desastres naturales. Salmos capítulo 33, versículo 7. Él junta con montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Vamos a pensar, ¿cómo juntó agua como montón? ¿Cómo podría? Así amontonó. Vamos a pensarlo. Y Job capítulo 37, versículo 9 al 10. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo del Dios se da el hielo, y las anchas aguas se congelan. El libro de Job fue escrito hace 3.500 años. ¿Cómo puede deducir la anchura de agua? Amontonados, ¿verdad? Es única manera. Entonces, ¿cómo se puede amontonar el agua? Así. Vamos a pensar. ¿Por qué existen el polo sur y el polo norte? ¿Por qué? ¿Por qué existe el hielo? Ahorita, ellos como olvidé el nombre de español, disolver. Está disolviendo muchos. Entonces está subiendo nivel de mares. Entonces algún país está cubriendo agua y orándolo. Si derramara todo, y en lo de polo norte y sur, creo que llenaría aguas del mundo. Según palabra de Dios quitó aguas en polo norte y polo del sur. El hielo se está derritiendo y el mundo está en peligro. Pero vamos a pensar un punto con mapa de mundial. Color rojo redonda es tierra Israel, que escribió la Biblia. Hasta polo del sur, ¿cuánto distancia tiene? Más o menos 11.500 kilómetros. Si la Biblia escribió un hombre, ¿cómo pudo escribir el contenido? Vamos a pensarlo con deseo y curiosidad. ¿Por qué? ¿Cómo escribió polo del sur? Desde la tierra de Israel hasta polo norte, distancia
6.600 kilómetros. En ese momento, hace 3.500, hace 3.000 años, no hubo avión, ni moto, ni motocicleta, ni bicicleta. Ellos solamente tenían caballos, ¿sí o no? ¿Cómo podría llegar? Con podría pensar, la Biblia no escribió un hombre, más bien Dios mandó a un profeta para que escribiera la Biblia perfectamente. Por medio de esta evidencia podemos entender que la Biblia es verdad. Si la Biblia es verdad, Dios existe. Si Dios existe, los cielos invisibles existen. El infierno invisible también existe. Hay que conectar Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Leamos juntos despacio, por favor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios mandó. Y también una persona que Dios seleccionó escribió. Entonces Dios formó la Biblia para nosotros, porque dio tanta evidencia para que creéramos realmente con evidencia. Muchas personas cuando creen la Biblia y Dios pensaban, ¿verdad? Tener duda es ignorancia y mala, entonces no voy a tener una duda, solamente voy a creerlo. ¿Podría creerlo o no? ¿Puede creer? ¿Sí o no? Yo voy a dar un ejemplo. ¿Qué es esto? ¿Botella? Sí. No, zapato. ¿Creen? Tienen que creerlo. Ese zapato, un montón de personas poniendo ese zapato para caminarlo. ¿Zapato o no? Zapato, ¿verdad? No diga a mí. No diga a mí, amén. Esa falsa fe, ¿sí o no? Cuando escuchamos no es adecuada conforme nuestro conocimiento, hay que tener unas dudas para preguntar y verificar, ¿sí o no? Pero muchas personas, cuando obtuvieron fe, solamente quieren creerlo nada más. Sí, amén. ¿Está bien o no? Yo también creía hace 30 años. Yo cuando escuché palabra de pastor, sentaba siempre, amén. Pastor me dijo, tiene buena fe. Me sentí muy alegría, ¿verdad? Sí, yo soy hijo de Dios. Dios me aceptó, me responde. Estoy muy contento. Pero no tenía nada, una fe correcta, según la Biblia. Yo puedo decir que yo tenía una falsa fe. Nunca verifiqué con la Biblia, solamente escuchaba palabra de pastor nada más. Si ocupa solamente escuchar palabra del pastor, ¿por qué Dios nos dio la Biblia? Hay que verificar. Si no es necesaria evidencia sobre la Biblia, ¿por qué Dios dejó tantas evidencias a nosotros? Por medio de esto nosotros podemos entender que nosotros no creemos bien según la Biblia. Vamos a pensarlo. Si calculamos todo animal que existe y respira con su nariz, solamente llenaría. Si entrará en arca de Noé, entraría solamente un tercio nada más. Esta parte nada más. Porque Dios mandó a Noé para que construyera ese tamaño grande. ¿Por qué? Para disfrutar bien, para jugar bien dentro de arca. Dios
quiso darle una oportunidad a todas las personas que vivían en época de Noé, porque ellos murieron en juicio de Dios. ¿Por qué? ¿Por sus pecados? No, porque ellos no montaron en arca de Noé. Dios preparó arca, pero ellos no montaron, dudando y disfrutando su vida para buscar satisfacción de carnal nada más, ¿verdad? Nosotros esta parte hay que pensar. Dios también está dándonos una oportunidad para que entendiéramos la Biblia y creéramos perfectamente según la Biblia y voluntad de Él, ¿verdad? Ese seminario a alguien es última oportunidad para recibir la salvación y tener vida eterna. Espero que ponga mucha atención y desee más para escuchar con sus corazones. San Mateo capítulo 24, versículo 38 a 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a pensar. Comer, beber, casamiento, ¿es pecado o no? No es pecado. No es pecado. Pero ¿por qué está tratando así? Ellos, para tener satisfacción carnal nada más, buscando solamente comer, beber y casamiento nada más. ¿Qué significa? Ellos pisoteaban palabra de Dios. Entonces ellos murieron. Vamos a pensar, aún era increíble predicación de Noé. Ellos, después de montar, no lloviera, podría bajarlo o no. Eso es palabra de Dios. Voy a montarlo primeramente para chequearlo. Pero no lloviera, podría bajarlo. Pero ellos no accionaron nada aparte. Solamente buscaban primeramente su deseo. Carne, 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 nada más. Entonces ellos murieron. Hoy en día también muchas personas están viviendo así. Ayer vimos una foto, ¿verdad? Un prisionero estaba en prisión, en cárcel. Ya consiguió una vara chiquitita, pero está buscando una pan nada más. Otro lado, hay una llave. Hay que sacar llave primero, ¿no? Para abrir y salir y conseguir comida, más fácil. Y también para tener una libre, ¿no? Hoy en día, por deseo de carne, está cegando ojo de fe, ojo de corazón, para desear y obtener felicidad, alegría de Dios. Si viviremos así, últimamente encontraremos muerte. En muerte nosotros queremos evitarlo, pero no podemos evitar para recibir el juicio de Dios. Entonces, antes de llegar el tiempo duro, hay que buscar voluntad de Dios. Hay que buscar y encontrar vida eterna. Por medio de esa historia, Dios quiere revelar su existencia. Por medio de esta historia, Dios quiere revelar su buena voluntad. Una persona pisotea su voluntad de Dios, palabra de Dios. Creo que no tendrá más una oportunidad. Nosotros estamos aquí para respetar y verificar palabra de Dios, ¿verdad? Hay que desear. No solamente esto, Dios dejó tanta historia en la Biblia para darnos una confianza perfecta con evidencia. Isaías capítulo 41, versículo 22 al 21 al 22. Yo les leo. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas,
dice el ley de Jacob, traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. En el mundo existen muchos dioses, ¿verdad? Si es Dios leal, hay que presentar bien las cosas, las historias antiguas y también las cosas que vendrá a nosotros. Dios está hablando. Para explicar esto, para darnos una gran evidencia, Dios seleccionó un país, se llama Israel. Aún nosotros no conocemos muy bien historia de Costa Rica. Hoy vamos a aprenderlo. Historia de otro país, se llama Israel. Israel es un país muy importante para creer a Dios invisible. Este país es más importante que todos los países, porque Dios seleccionó ese país para darnos un ejemplo y lecciones y evidencias. Isaías capítulo 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Israel es testigo de Jehová. No quiero juzgar otra religión, pero una religión dijo, somos testigos de Jehová, ¿verdad? Realmente, ¿quién es testigo de Jehová? Israel, Dios seleccionó a Israel para que nosotros conozcamos a Él, creamos a Él y también entendemos a Él perfectamente. Si verificamos historia de Israel, encontraremos tantas evidencias. Para seleccionar Israel, primeramente Dios seleccionó una persona, se llama Abraham. Abraham dio luz a Isaac. Hijo de Isaac, ¿quién es? Jacob. Aún no congregamos iglesia, nosotros entendemos esa historia, ¿verdad? Abraham, su hijo era Isaac. Hijo de Isaac era Jacob. Pero el nombre de Jacob, Dios se cambió Israel últimamente. Entonces está utilizando nombre de como hijo de Isaac. Nombre de país, Israel, es nombre de hijo de Isaac. Dios cuando seleccionó, Génesis capítulo 12, 1 al 2, hizo una promesa con Abraham. Yo les leo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Dios hizo una gran promesa a Abraham con tres cosas. Primera, tierra de Canaán. Y segunda, gran nación. Y también, última, Jesucristo. Israel es una canal para venir Jesucristo en la tierra. Entonces Dios seleccionó a Abraham. Israel es testigo de Jehová. Dios trabaja a través de Israel por medio de esta historia y con evidencia nosotros podemos entender la existencia de Dios. Porque Dios seleccionó a Israel con 4 razones. Vamos a pensar. Para que cumpliera testigo de Jehová. Ya verificamos este versículo, Isaías 43, 10, ¿verdad? Y segunda razón, ¿para qué escribir la Biblia? Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 1, 2. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido
confiada la palabra de Dios. Entonces, por medio de Israel, Dios escribió la Biblia para darnos, no para solamente a Israel. Y tercero, Israel es canal para que Jesús naciera. Romanos capítulo 9, versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, Dios seleccionó a Israel para que Jesús naciera por medio de canal de Israel. Jesús, unigénito de Dios, cumplió el plan de Dios para rescatarnos. Entonces Dios seleccionó un país, una persona, Abraham. Cuarto, Israel es ejemplo del mundo. Dios hizo una promesa con ellos, ¿verdad? Ellos cuando salieron desde Egipto, después de 430 años, Dios hizo una promesa con Israel por medio de Moisés. Entonces, Deuteronomio capítulo 11, versículo 27 al 28, también salió esta promesa sobre bendición y sobre la bendición. Si Israel perfectamente si obedecerán, Dios dará una bendición. Pero si desobedecerán, Dios dará maldición, ¿verdad? Dios hizo promesa con Israel por medio de Moisés. ¿Por qué? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio escribió por medio de Moisés. Moisés es mediador entre Dios y Israel, ¿verdad? Por medio de esta palabra, Dios hizo una promesa fuerte. La bendición, primera, la bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. La maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios con tantas órdenes hizo una promesa. Entonces Levítico y por medio de Deuteronomio ellos hicieron una promesa con Dios. Ellos sí obedecieron bien, ellos recibieron tantas bendiciones. Pero en la historia de Israel encontramos tantas maldiciones. ¿Qué significa? Ellos desobedecieron casi perfectamente. ¿Por qué? Dios es invisible, pero Israel quisieron hacer dioses así. Algunos dioses hicieron pequeñita para poner su bolsa, para criar siempre, andando, criando, pidiendo. Algunos dioses es enorme, grande. Ellos sacrificaron hasta sus hijos. Entre nosotros, ¿quién puede sacrificar su hijo para adorar un Dios? Nadie. Nosotros podemos decir que ellos estaban locos, ¿no? ¿Cómo pudieron dar su hijo en sacrificio, matando y quemando? Ellos gritaban, ¿no? Mami, ¿por qué? Yo no quiero. Quemando, gritando. Pero ellos sintieron, eso es un buen sacrificio para dar una agradable a mis dioses. Ellos adoraron, idolatraron así. Entonces Dios derramó tantas maldiciones a ellos, según promesa con Israel. Entonces cuando verificamos historia de Israel, encontramos tantas maldiciones. Aún así Dios no le anunció a Israel, enviaba tantas profetas para que se arrepintiera verdaderamente.
Jeremías capítulo 7, versículo 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándonos desde temprano y sin cesar. ¿Qué significa? Por medio de ese versículo podemos encontrar el corazón de Dios. Dios tenía tanta tristeza porque Israel siempre andaba otro lado de Dios. Desobedecieron perfectamente, adoraron muchos dioses. Entonces enviaban muchos dioses como profetas. Más bien ellos ignoraban los profetas y quisieron matarlo, ¿verdad? Últimamente Dios envió su unigénito porque ellos no escuchaban. Al cabo, Dios envió a Jesús prometido a la tierra de Israel. Jesús predicaba de la palabra de Dios y también tocó muchas enfermedades para que se cura más según voluntad de Dios. Por medio de esto, Dios quiere dar una lección de espíritu, pero muchos israelitas solamente quieren recibir una lección de carne nada más. Yo también quiero sanarme, yo también quiero sanarme. Muchas personas solamente decían así, porque Dios tocó a ellos para que se curan rápidamente y con esto puedan buscar voluntad de Dios y vida eterna. Pero la mayoría de personas no buscaban voluntad de Dios y vida eterna. Antes de recibir salvación, somos ciegos espiritualmente, no tenemos ojo para ver Dios y camino de Dios. Por medio de Jesucristo podemos curarnos, pero nadie persona tiene deseo para tener un ojo de fe. Solo quiere sanarse solamente su ojo de carnal nada más. Un paralítico solamente quiere curarse para caminar bien y tener una libre carnalmente nada más. Antes de recibir la salvación, antes de tener vida eterna, somos paralíticos espiritualmente, no podemos mover bien porque no tenemos una sabiduría y no tenemos un conocimiento de Dios. Por medio de Jesucristo podemos obtenerlo. Aún así muchas personas solamente quieren obtener las cosas de carnal nada más. Es tan tristeza. En época de Jesús también solamente quiere curarse nada más, quiere obtener un beneficio carnalmente nada más. Pero Jesús aún así no le rechazó, todo le exhibió, aceptaba, ¿verdad? Cuando vio los fariseos y escribas, ellos persiguieron muchos. ¿Por qué? Jesús también condenaba a ellos, acción de ellos. San Mateo capítulo 23, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo de infierno que vosotros. Ellos aún tenían papel para enseñar bien palabra de Dios. Solamente ellos quieren ganar bien dinero nada más. No enseñaba para entrar a los cielos. En ese momento Jesús enseñaba, ¿verdad? Así. Respondió San Juan capítulo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa? No le nacemos, no podemos entrar a los cielos. Significa, ¿verdad? Entonces los fariseos, escribas, tuvieron que enseñar una manera para entrar a los cielos, pero ellos obligaban para que guardaran las palabras de Dios nada más. Entonces los israelitas, aún escribieron la Biblia, no tenían un conocimiento correcto para entrar a los cielos. Entonces Jesús dijo así: ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas. Aún está hablando muy bonito y muy lecto, está hablando todo, aprovechando todo palabra de Dios.
pero no tiene el contenido para entrar a los cielos. No enseña una manera para entrar a los cielos. Hoy en día igual. Iglesia, ¿por qué existe? Para que podamos encontrar una manera para entrar a los cielos, ¿no? Pero Jesús nos dio. No naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces tenemos que nacer de nuevo. ¿Cómo? Por medio de este seminario encontraremos. Hay que desearlo para encontrar el contenido, esta fe correcta. Jeremías capítulo 6, versículo 14, está escrito así: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Está predicando paz, paz. Un montón de personas está escuchando palabras los domingos, cada sus iglesias, pastores predicando amén, 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 amén. Amén, ¿qué significa? Yo estoy creyendo. Parece que tiene fe, pero no tiene paz. ¿Qué significa? No enseñó bien. ¿Cómo puede entrar a los cielos? Hay que encontrar una manera para entrar a los cielos, ¿no? Un día está enseñando, vamos a guardar bien palabra para entrar a los cielos. Una semana enseñó así, pero siguiente semana enseñó, vamos a recibir una gran gracia. ¿Por qué? La salvación es gracia. Por medio de la salvación podría entrar a los cielos. Entre dos enseñanzas hay contradicción, ¿no? Ya encontramos una contradicción, porque un día enseñaron obra para entrar a los cielos, otro día enseñaron la salvación es gratis, gracia. Entre dos enseñanzas hay una contradicción. Aún así no puede distinguirlo. ¿Por qué? No tenemos un conocimiento de la Biblia. Decimos amén, amén. Entonces, como escribas y fariseos enseñando paz, paz, pero no hay paz en corazón de ellos. Entonces Jesús predicaba fuertemente, hablaba fuertemente a ellos, ¿verdad? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Entonces últimamente ellos tomaban decisión para matarlo. San Juan capítulo 11, versículo 53, yo les leo. Así que desde aquel día acontecieron matarle, porque ellos tomaron decisión así. Aún Dios envió su unigénito. Vamos a pensarlo, porque pensaban así. En la Biblia está escrito en la Biblia está registrado que Jesús vendrá a esta tierra 2 veces. Pero el primer Jesús, Isaías capítulo 53, versículo 3, habla de Mesías que sufre. Pero en esa época Israel estaba recibiendo una colonización desde Roma. Ellos esperaban una Superman, una ley del mundo. Entonces no quisieron aceptarlo. Propósito de Jesús, Mesías. ¿Mesías qué significa? Salvador. Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Escribió un Mesías que sufriría por nosotros. Pero Isaías capítulo 40, versículo 10 también escribió un rey del mundo. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro.
Israel esperaba ley del mundo nada más. Entonces tomaban decisión para matar a Jesucristo. Nosotros no me gusta a usted. Ellos, fariseos, tomaban decisión para matar a Jesucristo. Pero ellos no tienen derecho, tuvieron derecho para matar a Jesucristo, ¿verdad? Entonces pidieron a Roma para que matara en lugar de él. Entonces ellos juzgaban por medio del gobernador de Roma, ¿verdad? En ese momento ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Aún Jesús era inocente. Ellos gritaban. Últimamente el gobernador romano en ese momento trató de librar a Jesús. Decía que ellos gritaban: sea crucificado. Entonces San Mateo capítulo 27 versículo 24: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Porque él también tenía unos miedos. Pero los israelitas, fariseos, escribas y los israelitas dijeron lo que no debían decir. San Mateo capítulo 27, 25: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dios dijo que no hable imprudentemente delante de Dios, pero ellos hablaban según sus sentimientos, según su carácter. Entonces, últimamente ya Dios derramó maldición que hizo promesa con Israel, todo a Israel. La historia de Israel. Aproximadamente 70 años después de que Jesús murió en la cruz, el general romano Tito invadió a Jerusalén. Desde ese momento dura 1900 años. Ellos recibieron gran maldiciones. Siempre espada del mundo persiguieron a Israel para matarlo. Se cumplió perfectamente todo versículo en historia de Israel. En 70 años, general de Roma Tito invadió Jerusalén, pero ellos tenían miedo, cerraban todas puertas, pero Tito no quiso derramar sangre. Entonces ellos hicieron muros altos para que no saliera nada y entrara nada. Dura 6 meses esperaban. Creo que dentro de Jerusalén ya agotaba comida, alimentos. Ellos salieron para sobrevivir, pero los soldados de Roma esperaban para matar. Ya giró en ese momento unos rumores. Un israelita salieron comiendo oros en su estómago para sobrevivir afuera de Jerusalén. Entonces los soldados de Roma, cuando encontraron israelitas, siempre mataron abriendo estómago para sacar oros. También israelitas tenían tantos miedos para salir porque no quisieron morir. Manteniendo dentro de Jerusalén, ya estaba agotando todo comida. No hay nada. Por hambre se cegó su ojo para ver su hijo como su hijo real, ¿verdad? Como vio su hijo como un animal. Ellos mataban su hijo para comer y compartir con su vecino. Eso es real. Eso no es mito. Eso no es historia de película. Es real. Bendición de Dios derramó a Israel perfectamente.
Él es sumo sacerdote y general de Israel. Él escribió un libro leal. Pero en ese libro salió esta historia todo. Muchas personas mataron a sus hijos para comer y guardaban una carne de su hijo, pero una persona lobaron esta carne, entonces pelearon. Esta historia escribieron todo en historia de Josefos. Pero según la Biblia se cumplió todos, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 28, versículo 53. Y comerás el futuro de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Dios, cuando hizo una promesa con Israel, hizo una promesa sobre maldición. Si obedecerán, yo daré una maldición así. Pero ellos obedecieron y mataban a Jesús. Entonces Dios derramó toda maldición a ellos, ¿verdad? Entonces ese versículo se cumplió en historia de ellos perfectamente. Levítico capítulo 26, versículo 33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Desde este momento ellos no pudieron vivir en sus tierras. Ellos siempre tuvieron que huir todos lugares para sobrevivir. ¿Por qué? Todo el mundo trataron a Israel como unos enemigos. ¿Por qué? Ellos no culparon a ellos, pero todo el mundo trataron a ellos como un enemigo de ellos. Y en el año 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, murieron 6 millones de judíos. Alemania empezó guerra, ¿verdad? Alemania quería conquistar el mundo para unir y gobernar todo, pero en ese momento aprovechó judíos, trataba judíos como un material de guerra. Vamos a pensar, un país, ¿por qué quiere hacer una guerra? Para conquistar tierra más, ¿no? Rusia, ¿por qué hizo guerra contra Ucrania? Para conquistar más tierra, ¿no? ¿Sí o no? Entonces hoy en día también está requiriendo más tierras. Si me dará estos lugares, yo voy a parar guerra. Siempre está diciendo para conquistar tierra. Pero en ese momento, en Segunda Guerra Mundial, Israel no tenía tierra. Porque ellos recibieron tantas maldiciones y sufrimientos. No tenían dinero, nada. Aún así ellos recibieron tan sufrimiento. Los versículos completamente se cumplió todos. Deuteronomio capítulo 28, 32. Yo les leo: tus hijos y tus hijas serán entregados a otros pueblos, y tus ojos verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. Porque era Segunda Guerra Mundial, todos judíos se perdió sus hijos. Cuando encontraron hijos, niños y padres, madres, se dividieron. ¿Por qué? Los adultos judíos hay que utilizar para hacer una herramienta de guerra, y también hay que aprovechar cuerpos de ellos para que trabajen en guerra mundial. Niños, ¿para qué? Para probar, para examinar. Entonces, en ese momento, como hicieron muchos tatuajes, como números de niños. ¿Por qué? Para experimentar como animales. Ellos,
Alemania, ellos utilizaron judíos como una material, animales nada más. Cuando encontraron hombres, ellos llevaron para que trabajara en guerra mundial, ¿verdad? Ellos dormían así. Parece cama, pero no es cama. Parece como una zona de animales, ¿no? Es muy estrecha. Solamente una persona podría dormir, pero 2 o 3 personas en una cama están durmiendo. Para salir hay que catearlo. Los trataban como animales, no como personas. Deuteronomio capítulo 28, versículo 67. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? ¿Por qué? Todos los tiempos tenían duros. Ellos quisieron morir. No pueden morir según su voluntad. Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Ellos no tenían paz en Segunda Guerra Mundial. En Costa Rica, ¿cuántas personas están morando? Más o menos, más que 5.200.000 por ahí, ¿verdad? Pero en Segunda Guerra Mundial, solamente judíos, 6 millones de personas murieron. ¿Por qué? Luego les quitaron la ropa y los mataron. Llamaron a los israelitas y lo encerraron en la habitación diciendo que van a bañar. Ay, venga, voy a ayudar para bañarse. Entonces los viejos no tienen fuerza, solamente está comiendo, ¿verdad? Entonces ellos quisieron matarlo, pero cuesta para utilizar bolas. ¿Por qué? Hay que utilizar balas para batallar contra otros países. Entonces ellos pensaban, voy a matar con veneno, pero ellos no irán con voluntario. Entonces engañaban, venga para bañar. Entonces en ese lugar salió una veneno, murieron por veneno. Así de fácil mataron a los israelitas, ¿verdad? Todo se hizo exactamente conforme palabra de profecía, ¿verdad? Y miran aquí, así, y cuando verificamos este foto, también encontramos pelos, ¿verdad? Pelos. Algunas mujeres, algunos hombres, pero no tiene pelos. ¿Por qué? Les laparon la cabeza y los mataron. En ese momento solamente cortaron pelos, 7.000 kilogramos. Porque para utilizar en submarinos, para utilizar una impermeabilizante. Y también por medio de esto hicieron alfombra, vendieron para tener dinero, para comprar balas y bombas. Entonces alemanes, ellos utilizaron judíos para comprar más y tener más bombas para invadir otros países. Y también en ese momento experimentaron muchas personas y cortaron pie, echaron una bacteria, no cosieron bien, mirando, observando qué pasaría. Entonces hoy en día alemán desarrolló tantos médicos. Japón también. ¿Por qué? Japón también colonizó Corea también. Entonces coreano no tiene un buen corazón, sentimiento hacia japonés. Entonces cuando cometemos fútbol,
sí o sí nosotros tenemos que ganar, ¿no? Porque tenemos un sentimiento incómodo, porque ellos también experimentaron a los coreanos así. Ellos abrieron el estómago, una persona vivo, abrieron cerebro como cabeza para tocar y punzar partes. Cerebro, ¿y con qué está conectando? Punzando y chequeando. Entonces, en ese momento, ellos obtuvieron muchos conocimientos. Pero por este tiempo, muchos judíos murieron según sus desobediencias, según su palabra. Isaías capítulo 3, versículo 17. Por tanto, el Señor laerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Casi mayoría judíos cuando murieron en desnudos. Vamos a pensar, ¿por qué murieron desnudos? Hombres y mujeres todos son igual. ¿Por qué? Cuando como batallaron en guerra, hay tiempo para quitar unas ropas, para matarlo. No, hay que matar inmediatamente, ¿no? Pero ellos murieron en desnudos. ¿Por qué? Se cumplió perfectamente palabra. Dios derramó tanta una maldición a Israel porque ellos desobedecieron y mataron a Jesucristo. Isaías capítulo 3, versículo 17, otra vez yo les leo. Por tanto, el Señor laerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Es tan vergüenza, ¿no? Ellos murieron todos en desnudos. Los soldados de alemanes mataron, pero cuando llegaron los soldados de Estados Unidos, ellos huyeron. No tiene tiempo para enterrarlo, dejaron. Los soldados de Estados Unidos, cuando llegaron, verificaron y tomaron fotos. Así murieron. No solamente una persona, 10 personas, por ahí no es así. 6 millones de personas. Y también antes de matarlo, quitaron todos una joyerías y las cosas y zapatos para vender y comprar bombas y palas. Se cumplió tal como dice en la Biblia perfectamente. Ropa también, ¿verdad? Esto no es una tentadura. Se cortó encía entera y sacaron. ¿Por qué? Alguna persona tiene una diente de oro, ¿verdad? Él quiere sacarlo, pero el soldado del alemán, ¿cómo podría sacarlo? No puede sacarlo, solamente ese como oro. Entonces, encía todo enteramente, cortaron y sacaron. Después de quitar oro como diente de oro para comprar bombas y balas, ¿verdad? Para batallar en guerra, en Segunda Guerra Mundial. Es horrible, ¿no? Ellos recibieron maldición perfectamente. ¿Por qué? Dios le gusta para juzgar a las personas, Israel. No. Dios tantas veces dio una oportunidad a ellos para que se arrepientan verdaderamente y regresen a Dios. Pero ellos no regresaron a Dios, siempre ignoraron a Dios. Ezequiel capítulo 18, versículo 31-32. Echad de todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Dios. Convertíos pues y viviréis. Dios no disfruta para derramar maldición a ellos. Dio tantas veces una oportunidad. Ellos rechazaban y pisoteaban. Hasta su unigénito mataban.
No hay otra manera. Entonces Dios derramó una gran maldición según promesa con Israel, ¿verdad? Dios no dio solamente maldición solamente, según promesa derramó. Dios no hizo solamente promesas sobre maldiciones. Ellos sí obedecieron muy bien, recibieron muy bien una bendición fuerte. Con esto nosotros podemos entender voluntad de Él. También podemos creer más fácilmente, ¿no? Pero ellos desobedecieron siempre, casi 100%. Entonces ellos recibieron maldición grandemente. San Lucas capítulo 23, versículo 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Qué significa? ¿Cuál es árbol verde? Está hablando israelitas, Israel. Pero ¿quién es árbol de seco? Nosotros. Israel es pueblo escogido. Ellos aún, pueblo escogido, cuando desobedecieron, Dios derramó tanto una maldiciones. Nosotros, si desobedecemos, ¿quién podría aguantar? Dios está hablando estos. Un montón de parte Dios nos dio. El que tiene oído, oiga. ¿Qué significa? Nosotros todos tenemos oreja. Podemos oír, ¿sí o no? ¿Qué significa esto? Escuche con corazón. Eso no es mito ni una historia del libro. Esto es palabra real de Dios vivo. Está hablando así. Nosotros hay que escuchar con un corazón serio, para que podamos obtener una lección bien, ¿verdad? Dios seleccionó a Israel para darnos un ejemplo. Historia de Israel es gran ejemplo a nosotros. Entonces, nosotros no tenemos que pisotear la oportunidad que Dios nos ha dado. Ese seminario es gran oportunidad. Por medio de este seminario, nosotros podemos conocer correctamente la palabra de Dios. Y creemos, si creemos verdaderamente, obtendremos vida eterna. Dios siempre quiere darnos unos beneficios y bendiciones, pero falta nuestro corazón. Hay que buscar. Eclesiastés capítulo 9, versículo 12. Veamos juntos despacio, por favor. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala led, y como las aves que se enedan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Vamos a pensar. Ese pez sí sabe que allá hay una led. Creo que no pasó lugares, ¿no? Pero él no sabía. Entonces cuando pasó, ya terminó así. Aves también. Él sí sabía, sí conocía. Creo que no volaba esos lugares, ¿verdad? Nosotros vamos a pensar, podemos decidir el tiempo de nuestra muerte o no. Yo no tengo una garantía para vivir mañana. ¿Por qué? Eso no es mi parte. Nosotros no podemos decidir el tiempo de nuestra muerte. Entonces, urgentemente hay que verificar palabra de Dios para obtener vida eterna y preparar para encontrar Dios vivo. Algunas personas encontrar a Dios como juez, pero algunas personas encontrar a Dios como Padre celestial, porque diferente según nuestra posición. Entonces hay que verificar.
Vamos a ver una video. Horrible, ¿no? Vamos a pensar. Él sí sabe su destino. Sí conoce su destino. Creo que no cruzaría ese lugar, ¿no? Pero no sabía. También vamos a ver. Caminando. Cuando encontró horrible, quiere correr más. Según su esfuerzo, quiso evitarlo, pero no evitó. Más bien murió. ¿Por qué? Creo que si paró mismo tiempo, creo que evitaba este horrible, ¿no? Pero él quiso esforzar más. O si quiere devolver, él pudo sobrevivir, ¿no? Pero quise correr más. Mucha persona está viviendo así. Según su esfuerzo, quiere solucionar. No. Hay que parar tiempo para meditar. ¿Por qué estoy viviendo? ¿Cierto? Hoy también yo trabajé duro. Mañana no mejoraré. ¿Cómo hago? Señor, porque me dio esta dificultad. Yo quiero entender. Deme un corazón adecuado para escuchar palabra. Yo quiero terminar para escuchar este seminario, para obtener tu buena voluntad. Cuando paramos, podría meditar y también podría devolverlo. Cierto, no quiero vivir más urgentemente, ocupadamente. Yo quiero verlo mi vida atrás para mirar a Dios y verificar la palabra. Con este corazón podría entender la voluntad de Dios realmente, ¿no? Esto es muy importante a nosotros. Esto es voluntad de Dios. Primera Timoteo capítulo 2, 3 al 4. Vamos a leer juntos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos ustedes sean salvos. Pero, ¿cuál es la salvación? No estoy diciendo salvación de carne. Entonces, por medio de este seminario vamos a encontrar la salvación y vida eterna y felicidad y propósito de nuestra vida. Vamos a orar para finalizar con mi oración. Dios, que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por permitirnos este tiempo para aprender tu palabra, para entender claramente tu existencia. Hoy también, Señor, aprendemos tu palabra sobre historia de Noé y también historia de Israel. Con esto nosotros creemos claramente tu existencia y también anhelamos para entender más claramente tu palabra, para obtener la salvación. Entre nosotros algunos tienen una promesa entre el seminario, pero Señor, dele más un deseo para que puedan vencerlo, para participar continuamente según tu voluntad. A veces nosotros decimos primero a Dios, a veces buscamos primeramente nuestro deseo y promesa. Queremos tirarlo y queremos obtener más un corazón para escuchar tu palabra en seminario. Protege camino de nosotros hasta que recibamos la salvación, para que nosotros podamos entender una felicidad verdadera. Señor, deles una gran descanso verdadero en cama de ellos, para que ellos puedan descansar bien, aún participaron continuamente después de su trabajo en seminario. Por medio de también ellos puedan vivir bien mañana y participarían en el seminario de mañana.
También, Señor, cuide nuestro camino para que podamos llegar bien en nuestra casa. Señor, gracias por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.